Bienvenidos de nuevo a la historia de la iglesia cristiana. Hemos decidido terminar la primera parte de este curso con este video. Entonces vamos a tener, en fin, historia de la iglesia cristiana primero y historia de la iglesia cristiana segunda parte. Y esto será el último video de primera parte. Hemos visto el crecimiento de la iglesia cristiana. Y lo que va a pasar es una gran reforma en la iglesia. Entonces vamos a terminar hoy con el video acerca de las influencias, unos claves que nos lleva a la reforma. Entonces empezando con la parte 2, empezaremos con los personajes de la reforma más grande y formal en la segunda parte. Entonces, si está esperando las historias de Martín Lutero, Juan Calvin, Ulrich Zwingli, estas historias, y esto será primera parte de la segunda, primeros videos de la segunda parte de la historia de la iglesia cristiana. Y hoy vamos a ver cuáles son las avenidas, las cadenas, las influencias que nos ha llevado al punto de ver la necesidad de una reforma en la iglesia total de la obra de Dios. Ya hablamos acerca de Wycliffe, Tyndale y Juan Hus y cómo Dios usó a estos hombres para despertar a la gente, para despertarlos a ver la necesidad de alguna reforma. Ellos han escrito documentos contra la iglesia, con respeto a la iglesia, llamando para reforma, porque han visto unos problemas. Y hoy día vamos a tratar de identificar 4 cosas que son como avenidas o claves que nos lleva a la necesidad de una reforma protestante. Primeramente, es la corrupción, el crecimiento de la corrupción en la Iglesia Católica. Con su aumento de poder, también había sus doctrinas habían desviado mucho. Con el crecimiento de su poder, el aumento de su poder sobre todas las naciones, llegó también una debilidad de sus suposiciones doctrinales en varias cosas. Entonces, esto empezó con una acción por un papa que se llamaba el Unum Sanctum. Unum Sanctum. O sea, fue un documento que significa un solo santo. Hay un solo santo. Fue una bula papal, un documento condenando las acciones del rey de Francia, el rey Felipe de Francia en esta área. Entonces estaba condenándolo. Y en esta condenación, el Papa mismo se declaró como autoridad sobre toda autoridad humana. Declaró el Papa como un descendiente directo de San Pedro en los evangelios del Nuevo Testamento. Y declaró todo poder espiritual en la iglesia, específicamente para el Papa. Esto fue un movimiento de poder por la Iglesia Católica. Se puso sobre su declaración una vela espiritual diciendo que tiene conexión personal con Dios. Y quiere presentarlo como que es por Dios que tiene su autoridad sobre toda autoridad humana. Pero también mezclado en todo esto fue la realidad de que simplemente se estaba declarando, se declaró a sí mismo el más poderoso, la autoridad sobre todas cosas.
Entonces se ve en este movimiento una corrupción creciendo en la Iglesia Católica. Y lo que se ve, la manera en que se demuestra es, voy a darles unos ejemplos de la manera en que se ve demostrado su abuso de poder espiritual que tenían ellos. Primeramente, la venta de indulgencias. Una indulgencia fue un documento que uno puede comprar para recibir perdón por sus pecados. Uno puede dar dinero a la iglesia, comprar un documento y recibir perdón por los pecados que había hecho en la semana anterior, por ejemplo. Entonces pasa 2 semanas más y se mete en otro pecado. Lo que tiene que hacer es volver a la iglesia, comprar otro documento, otra indulgencia para recibir de nuevo perdón de la iglesia. ¿Por qué de la iglesia? Porque la iglesia es autoridad sobre toda cosa. Entonces se ve la falsa doctrina que estaba enseñando y las prácticas malas que estaban practicando para demostrar y extender su poder sobre la gente ignorante de la verdad de la palabra de Dios. Recuerda, por eso Wycliffe, Tyndale y Hus se dedicaron a traducir la palabra para revelar la verdad del plan de Dios, que solo recibimos perdón, ¿de dónde? Por la gracia de Dios, no por dar dinero a la iglesia. Entonces es una práctica, la venta de indulgencias, una práctica, una doctrina falsa que demuestra el poder de la iglesia católica en este tiempo y es un ejemplo del abuso espiritual que estaban practicando y la realidad en este tiempo. Otro ejemplo fue los peregrinaciones o peregrinaciones. Y yo sé que muchos de ustedes que están escuchando desde Sudamérica, que están en Ecuador, en México, en Perú, todavía conoce gente que hace estos peregrinaciones de un lugar a otro lugar que se ve más santo. Un lugar se ve que es el lugar santo en donde tengo que pedir mi perdón y hacer esta obra para recibir alguna reconciliación, para recibir algún perdón de mi Dios. Estos también costó dinero y en el periodo de 1500 mucha gente estaba tratando de viajar hasta Roma pensando que allá en esta iglesia es más posible recibir perdón por mis pecados en un lugar que se parece o que está más santa de alguna forma. Esto también es un error. Mira, el evangelio está para todas las naciones. Cuando vino Jesús, abrió las puertas a llevar el evangelio hasta la parte más difícil alcanzar aquí en el bosque de la selva de la Amazona, hasta el parte más aislado y difícil alcanzar en el desierto de África. El evangelio está para todas las naciones, pero la iglesia estaba enseñando, manifestando su poder de esta forma, diciendo a la gente que tiene que venir a un lugar central, dar su dinero para recibir su perdón y para cumplir su salvación en los ojos de Dios. Prácticas y doctrinas falsas. Básicamente lo que estaba pasando fue que la Iglesia Católica Romana estaba aprovechando de la ignorancia de la gente para recibir su dinero y para mantener su fidelidad, para mantener su poder sobre toda cosa. Una corrupción de la Iglesia Católica, un aumento de su poder y también tomando las normas doctrinales y haciéndolos más y más débil y
inventadas. Esto fue un parte que Dios, por esta circunstancia, Dios estaba despertando Wycliffe, Tyndale, John Huss, muchos otros, y también vamos a ver Martín Lutero, a Juan Calvin, a hacer alguna reforma a la iglesia para devolverlo bajo la autoridad de la palabra de Dios, para enseñar a la gente que la iglesia no está para la gloria del Papa, sino que la iglesia está para la gloria de Dios, creador del mundo, el que mandó a su Hijo Cristo para nuestra salvación. Por eso estamos aquí en la iglesia. Que la iglesia no es una institución grande, sino es el cuerpo de creyentes sobre quien Jesús es cabeza de la iglesia, no el Papa y sus ideas y sus doctrinas inventadas. Entonces vemos aquí que una cosa que lo hace necesario para una reforma en la iglesia es la corrupción de la iglesia católica en estos días. Segunda cosa es el crecimiento de nacionalismo. Crecimiento de nacionalismo. ¿Qué significa esto? Bueno, nacionalismo significa que en este tiempo las naciones estaban estableciendo más firmes sus fronteras. Entonces tiene aquí a Francia, tiene aquí al sur a España, tiene al otro lado a Italia, y tiene allá en el norte, en donde hoy día lo que llamamos a Alemania, otra nación bohemia que estaba estableciéndose. Y como estos lugares estaban un poco más separados, se ve que sus reyes quieren mantener su poder, su tierra. Entonces está viendo el establecimiento o el desarrollo de naciones individuos. Y esto de verse se ve claramente cuando Clemente el V llega a ser el Papa de la Iglesia Católica. Y él era de Francia y fue amigo del rey Felipe. Entonces él se mudó el centro del Papa, de lo que es el Papa, de Roma en Italia a Francia. Y esto fue un movimiento que causó un gran conflicto y también despertó la realidad de que fue muy diferente tenerlo allá en Francia. Y fue un evento que iluminó el crecimiento del nacionalismo que estaba creciendo en esta temporada. También se ve que cada nación tenía sus ejércitos que estaban creciendo en su poder, en su habilidad de defender su tierra. Entonces, la división político en este tiempo, España, Francia, unos ejemplos de naciones que se estaban estableciéndose, lo hizo más difícil para mantener una iglesia universal. Católica significa universal, una iglesia universal sobre todas las naciones. Entonces el crecimiento de nacionalismo lo hizo un poco diferente. Muy cerca y muy conectado con esto fue la diversidad de idiomas nacionales. La diversidad de idiomas nacionales. Entonces se ve como un orgullo de nacionalismo creciendo y también se ve el crecimiento, el desarrollo de la diversidad de idiomas nacionales. Es que la gente, las francas, formaron y revisaron su idioma a hablar más de lo que hoy día conocemos como francés. Los de España tomaron esta misma idioma saliendo del latín y lo revisaron de una forma un poco diferente a lo que se habla en España, los españoles, y de ahí sacamos español. En otras regiones tenían otros idiomas, los
alemanes empezaron a hablar más alemán y allá más al norte los ingleses hablando su inglés. Entonces, otra vez, la diversidad de idiomas nacionales, esto sale de la influencia de las cruzadas y también la disminución del uso del latín empezó a tener más diversidad entre su nacionalismo y también idiomas nacionales. Y por eso vemos hombres como Wycliffe, Tyndale, John Huss, y vamos a ver a Cipriano también, el señor Reina y Valera, Cipriano de Reina y Valera, Almeida, al portugués, hombres usados por Dios a traducir la palabra a sus idiomas en esta temporada. Y esto también es algo que Dios usa para poner o para llevar la avenida, el camino a despertar la necesidad de una reforma protestante a la Iglesia Católica total. Entonces, primeramente vemos la corrupción de la Iglesia Católica. Vemos el crecimiento del nacionalismo. Y muy cerca, pegado con esto, vemos la diversidad de idiomas nacionales. Y una cosa también que muchos reconocen como una influencia a la necesidad de una reforma protestante es la muerte negra, o también se llama muchas veces peste bubónica. La muerte negra o la peste bubónica. Esta enfermedad infectó a Europa por unos 3-4 años, desde el 1347 hasta 1350. Hay varias cosas que pasó en este tiempo porque la gente estaba muriendo mucho y hubo una temporada en que al dar luz a un bebé ni lo dieron nombre por un año, casi 2 años, para verificar que puede sobrevivir este bebé, entonces darle nombre. O sea, la muerte fue tan presente en esta temporada que fue muy, muy difícil. Dicen unos acerca de los números que casi 50% de la gente que estaba viviendo aquí en Europa murió por esta enfermedad. Esto contribuyó al aislamiento de las naciones. La gente no quería viajar porque se vieron que la enfermedad de aquí no quiere llevarlo a otro lugar. Entonces, esto fue una contribución a la aislación de las naciones en este tiempo. Fue también una contribución a minimizar la población de la gente y también tuvo un impacto grande en su fe de mucha gente. Que si tenemos un Dios, que si la iglesia tiene tanto poder, ¿por qué no pueden hacer algo para resolver este asunto grande? Entonces fue algo también que impactó el deseo de conocer más a Dios en este tiempo, para poder entender las influencias y lo que está pasando con toda esta enfermedad. No fue una de las cosas más grandes, por eso lo puse a lo último, pero sí tenía su influencia. Y puede ver cómo todas estas cosas se están combinando. Son como cadenas o avenidas, todos llevando al mismo punto de que hay una necesidad para una reforma dentro de la iglesia católica romana en este tiempo. Estas son cosas guiadas por la mano de Dios. El crecimiento del nacionalismo, algo que está bajo la mano de Dios. Cosas así dentro de la iglesia son influencia tal vez del pecado, pero siempre en cada nación, vamos a ver, en cada nación, en varios lugares, saliendo de estos grupos que hablan idiomas diferentes, Dios está tocando corazones de personas
para despertarlos a su palabra, para despertarlos a pensar bien sobre la salvación, y los usa con sus convicciones a despertar la iglesia y la gente común a ver la necesidad de una reforma en la iglesia, a despertar en ellos una necesidad de entender que la salvación es por la fe. Tenemos la salvación por la fe. Tenemos la salvación por la gracia de Dios. Tenemos la salvación que encontramos en la palabra de Dios. Que solo tenemos salvación en Cristo Jesús. No por la obra de una iglesia en otro país, en un lugar especial, sino solo por la gracia y la obra de Cristo que murió y derramó su sangre en la cruz. Y todo esto funciona. Todo esto, nuestra fe, nuestra salvación, la obra de Cristo, todo esto para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios, el creador del universo. Dios estaba tocando a varios hombres, despertándolos a ver la grandeza de quién es Dios. Nuestra salvación es para la gloria de Dios, no es para la gloria de alguna iglesia, no es para la gloria de algún papa, no es para mantener poder en alguna nación, es para servir a las naciones, es para cambiar las naciones desde adentro para afuera, de su corazón a toda su vida. Entonces Dios usó varios hombres en estos tiempos y en nuestra temporada. Hay cosas que están en contra de la iglesia. Hay influencias negativas contra nuestra iglesia. Y hermanos, quiero decirles, Dios quiere usarles también a hacer esta influencia positiva, a ponerse firme sobre la palabra de Dios para predicar la palabra de Dios. Como dice 2 Corintios 4, confiando en la palabra de Dios, no adulterando, ni añadiendo, ni quitando, simplemente predicando la plena verdad de la palabra de Dios y dejando que la palabra de Dios hace el cambio en las vidas de las personas. Por eso estamos estudiando la historia cristiana, para ver cómo Dios ha usado otros y cómo desea usar nosotros también. Hermanos, espero que si no, tal vez nos recuerda todos los datos, las fechas, que por lo menos puede ver la grandeza de nuestro Dios y que nada ha escapado su mano, que Él ha estado guiando y moviendo hasta hoy día y todavía desea trabajar y funcionar y obrar por medio de su vida. Póngate en las manos de Dios como un pastor, como líder, para que Dios le pueda usar a avanzar a su reino, a predicar la palabra y establecer iglesias sanas y fuertes en donde quiera que Dios le tiene. Hermano, gracias por escuchar. Espero que haya aprendido mucho en esta primera serie de videos sobre la historia de la historia de la iglesia cristiana. Vamos a seguir adelante y vamos a ver mucho más de lo que Dios ha hecho para animarnos a ponernos en sus manos para ser usado por Él en el nombre de Cristo. Que Dios les bendiga ricamente.